El acto más revolucionario que puedes hacer es amarte a ti mismo. Mi nombre es Laura y te doy la bienvenida a este canal, El Camino hacia el Dharma. Hoy voy a profundizar en una de las claves que propuse en el primer vídeo y serán una serie de vídeos profundizando en cada una de las claves. Así que hoy vamos con la primera que te di, que era autoestima. ¿Qué era la autoestima? ¿Qué es el autoestima? Antes de empezar, quiero decirte que todo esto, todos los vídeos que voy a ir subiendo son opiniones personales en base a mi experiencia y a lo que yo he ido viviendo, lo que a mí me sirve y lo que no me sirve. Entonces no tienes que tomarlo como la verdad absoluta porque simplemente es mi opinión. Y si a ti te encaja, pues genial. Y si no te encaja, pues lo desechas y ya está, sin problema. Pero quiero que lo sepas para que no te lo tomes como que es la verdad absoluta. Experiméntalo y si te funciona, pues maravilloso, estupendo. Y ahora sí, vamos allá. Autoestima. ¿Qué es la autoestima? En el primer vídeo ya hablamos que la autoestima estaba compuesta por dos partes. Auto, que significa propio, mío, yo, y estima, que significa amor. Entonces, el autoestima es el amor propio. Cuando pienso en la palabra autoestima, me doy cuenta que si significa amor propio, depende únicamente de mí. Ya lo hablé en el primer vídeo. Es solo una cuestión personal. Es mía. No necesito a nadie más, ni la aprobación de nadie más, ni el permiso de nadie más. Por lo tanto, la solución está dentro de mí. Esto es clave porque no necesitamos a nadie más, solo a nosotros mismos. Pero, ¿qué significa la autoestima? Indagando me di cuenta que lo hemos tomado como un concepto general y no sé hasta qué punto eso es verdad o no. Lo hemos llevado a toda nuestra vida y solemos decir, yo tengo alta autoestima o yo tengo baja autoestima. ¿Pero eso es verdad? ¿Hasta qué punto es cierto? Al darme cuenta de esto me puse a indagar. ¿Cuándo realmente tenemos baja autoestima? Vamos a bajar la tierra con un ejemplo. Yo quiero iniciar un proyecto, del tipo que sea, un proyecto laboral o un proyecto de familiar o de cuerpo físico o una pareja, cualquier tipo de proyecto. Ahí es cuando empezamos a no sentirnos capaces, a no sentirnos suficientes. Entonces yo me pregunté en mi propia experiencia, cuando me ocurrió de primera mano, de forma consciente me pregunté, ¿y no será que lo que tenemos es miedo? Miedo incluso a que salga bien, porque ese miedo en realidad lo que te está diciendo es que es por ahí. En realidad ese miedo te está hablando de evolución, te está hablando de crecimiento, te está hablando de salir de una zona de confort. Claro que no te sientes suficiente, por supuesto, es que aún no te has puesto a andar. En el momento en el que te pongas a andar y consigas dar un paso detrás de otro, vas a empezar a sentirte suficiente, vas a empezar a sentirte con seguridad y entonces entrará el concepto autoestima. Porque si lo piensas bien, cuando tú sabes hacer algo, yo qué sé, ponte a cocinar, ¿no? Tú imagínate, tú sabes ya cocinar. Pues no tienes la sensación de sentirte pequeñito o de no ser suficiente cuando cocinas un plato, porque tú ya sabes hacerlo. Esa baja autoestima, ese no sentirte suficiente, viene cuando no sabes hacer algo aún, cuando estás iniciando algo que es nuevo y que produce un cambio dentro de ti, pero es que es lo normal, ¿no? Si lo pensamos con raciocinio, lo lógico es que tengamos miedo. Pero ese miedo, y aquí viene el aprendizaje, ese miedo es justo el que te impulsa a conseguirlo, a hacerlo, a tomar acción. Es el motor, es la motivación para llevarlo a cabo. Claro, no te sientes suficiente, te sientes aún pequeño porque estás dando los primeros pasos. Pero en el momento en el que hayas hecho 100 pasos, te sentirás de manera distinta a cuando empezaste. Y cuando hayas hecho 1000, te sentirás de manera muy distinta a los 100 o cuando empezaste. Entonces es lógico y es normal que nos sintamos pequeños, que nos sintamos con baja autoestima o que nos sintamos que no somos suficientes, porque aún no hemos empezado el camino. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje aquí? Que tenemos baja autoestima porque aún no nos sentimos suficientes. No nos sentimos suficientes porque tenemos miedo a iniciar algo que puede suponer un cambio, un salir de la zona de confort. Por lo tanto, la solución a esa baja autoestima, que es miedo en realidad, es dar el paso, es saltar, es tomar acción hacia eso que quieres llevar a cabo en tu vida, hacia ese cambio.
¿Da miedo? Claro, somos humanos, es que salir de la zona de confort pues nos asusta porque el cerebro está preparado para la supervivencia. Entonces, un cambio supone incertidumbre y la incertidumbre al ser humano, bueno, pues es una cosa a ir a trabajar. Entonces, yo no diría que eso es baja autoestima, diría que es miedo a iniciar algo que puede suponer un cambio en tu hábito y en tu rutina. Pero solo vas a conseguir sentirte bien y suficiente cuando des ese paso, cuando tomes acción, cuando saltes, sin tener aún un mapa completo del camino, sin tener una guía. Bueno, sí, tienes la guía de tu corazón, pero no una guía física de saber los pasos que vas a tener que ir dando. Esto es valentía, pero la valentía viene de ese miedo, que como decíamos antes, es el motor, es la motivación. Sí, siento miedo, pero tengo tantas ganas que voy a lanzarme a hacer eso. Paso a paso, pero voy a lanzarme a hacerlo. Así que si lo piensas bien, tener baja autoestima en realidad es buenísimo, porque tener baja autoestima es lo que hace que tengas miedo. Al mismo tiempo, ese miedo es lo que hace que te sientas valiente para dar el paso y esa valentía te va a llevar a buscar esa alta autoestima. Entonces es evolución, es crecimiento, es buena autoestima. Una vez que sabemos esto, yo seguí indagando, ¿no? Investigando, y me di cuenta de una cosa muy potente. Cuando vamos a seguir con el ejemplo del proyecto. Cuando tú inicias un proyecto que nace de tu corazón, del que tienes muchas ganas, ¿no? de que salga adelante, cuando das los pasos, tomas acción y empieza a ir la cosa bien y funciona y sale como tú quieres, entonces tenemos buena autoestima y nos sentimos poderosos y poderosas y es maravilloso y estupendo. Pero ¿qué pasa cuando no sale? Vale, aquí hay un aprendizaje muy guay que a mí me sigo haciéndolo porque esto es un camino constante, que esto no es algo a tener en cuenta, porque nos creemos que el día que yo ya tenga autoestima lo voy a tener siempre y para siempre y ya de ahí no me voy. No, esto es un camino, lo vamos a hacer de por vida y hay que estar, bueno, pues teniéndonos en cuenta todo el tiempo, ¿no? Y pensando eso todo el tiempo. Entonces, cuando tú inicias un proyecto y sale bien, es maravilloso porque efectivamente te hace sentir súper bien, que eres suficiente, que eres capaz de hacerlo, que le has puesto la energía necesaria, es genial. Pero ¿qué pasa cuando no sale? Cuando no funciona, cuando esperamos un resultado y ese resultado no llega. Ahí hay un aprendizaje muy guay también. Podemos verlo como un fracaso y entonces sentirnos mal, que no hemos sido suficientes, que Pero esto no nos ayuda en absoluto en nuestra evolución personal, en nuestro crecimiento y de hecho nos hace sentir mal. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de darle cabida a ese tipo de pensamiento? Cuando en realidad que no haya salido como esperamos puede ser, en mi caso, cuando me pasa algo así, veo dos caminos. Uno, ese fracaso me dice, quizá ese proyecto que yo quería hacer y que no ha salido es porque no es por ahí. Esa no es la manera de hacerlo, hay otras maneras y tienes que encontrarla. Entonces ponte en modo Sherlock Holmes y busca la manera de llevarla a cabo, porque quizá no has dado con la clave, no es por ahí y es de otra manera, entonces búscalo. Y es simplemente eso, entonces yo, bueno, no lo considero un fracaso. Y puede ser que en ese momento surja otro camino que es, quizás no es eso, no es por ahí, esto no es lo que yo tenía que hacer, pero no pasa nada porque este caminar, este tomar acción hacia un proyecto que yo quería que saliera, ha conseguido que yo me conozca a mí misma, es decir, darme cuenta de quién soy cuando las cosas no funcionan, cuando salen mal, entre comillas mal, cuando no me dan los resultados que yo espero, cuando tengo una expectativa y no se cumplen, con la impaciencia, me empiezo a conocer en otra faceta de mí y entonces puedo cambiar la forma en que yo reacciono a eso que está sucediendo. Y eso es increíble en el crecimiento humano porque te das cuenta de muchas cosas de ti que a lo mejor estaban en el inconsciente y que surgen a través de este caminar, de este tomar acción y de este proyecto que te ha surgido y que tú has llevado a cabo y por tanto te está ofreciendo una visión de ti que desconocía. Entonces me parece muy potente. Y aquí viene una clave que me encanta, me encanta. Esa clave es que ahí es donde tenemos que tener el mayor amor propio hacia nosotros, porque
estamos creciendo, estamos evolucionando, estamos dando pasos. Cuando un niño se cae, no le decimos, ¡oh, te has caído! No, lo ayudamos a levantarse y le incitamos a que siga, a que se levante todas las veces necesarias hasta que aprenda a caminar. Pues con nosotros es lo mismo. Entonces, en lugar de darle cabida a esos pensamientos que antes hablábamos de negatividad, de no soy capaz, no soy suficiente, que no sirven para nada en realidad, es cambiar esa manera de pensar, ese autosabotaje interno, llámalo como quieras, que te dice que no eres capaz, para justo en ese momento aprender lo que es el amor propio y amarte aún sabiendo que las cosas no están saliendo como tú quieres, con las expectativas que tú tenías. Ese es el verdadero amor propio, no cuando todo sale bien, que también hay una parte de nosotros que no sabemos, o yo siento que no sabemos felicitarnos a nosotros mismos cuando las cosas salen bien y con buenos resultados, positivos y tal. Y ahí hay que felicitarse a uno mismo, pero también cuando las cosas no salen bien, en lugar de machacarnos. Entonces esto supone una manera de empezar a tratarte con cariño y con amor, con respeto, porque no se lo diría a otra persona. Alguien que está intentando sacar un proyecto adelante, aunque ese proyecto sea justo aumentar tu autoestima o tener una buena autoestima. Tú no le dirías a alguien, vos qué mal lo haces, qué feo, que no. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti mismo? Sé que es algo muy obvio, pero es que nos cuesta un montón. A mí me costaba un montón y me cuesta un montón y a veces me toma, ¿no? dentro de mí esa voz tan fea que no me ayuda en nada. Entonces la clave es darte cuenta de cómo te estás hablando y cómo te estás tratando cuando las cosas te salen bien y cuando las cosas te salen no tan bien, porque es un aprendizaje brutal y es una forma de tratarte con el cariño y el amor que mereces, porque por el simple hecho de ser una persona humana, te lo mereces. Tener una buena autoestima no es ponerse por encima de los demás, no es pisar a nadie, no es sentirte superior o con soberbia, no. Tener una buena autoestima es amarte por encima de todo. Es callar esa voz interna que te dice que no eres suficiente o que no eres valioso. Entonces, siguiendo con el ejemplo del proyecto, si sale bien te felicitas, pero si sale mal también te amas y te tratas con cariño, porque lo que estás haciendo con eso es reforzar tu sistema interno, ensancharlo para poder sostenerte a ti mismo en todos los momentos de tu vida. Ya lo sabemos, la vida no es lineal, es constante cambio, entonces tenemos que aprender a sostenernos cuando las cosas nos van bien y cuando las cosas nos van mal. Mal, por decirlo de alguna manera, porque para mí es todo un aprendizaje brutal y cuando lo miras desde ese lugar, entiendes que el camino es una aventura donde estás aprendiendo constantemente. Sé, porque me pasa a diario, que no es fácil cambiar esa voz interna, pero hay que empezar en algún momento, ir paso a paso. También es normal tener emociones, porque somos seres humanos, entonces a veces pues estos tropiezos o estas caídas nos pueden generar tristeza o algún tipo de dolor, pero en ese momento nos dejamos sentir eso, nos convertimos en nuestros mejores papás y mamás de nosotros mismos y nos dejamos sentir eso, pero sin entrar en el bucle del pensamiento constante de esa tristeza o esa pena que nos estamos provocando a nosotros mismos con esos pensamientos. Entonces la clave es, vale, esto no me salió como yo quería, aún así me amo, me respeto, me apoyo y me quiero, me dejo sentir esta emoción de tristeza o de lo que sea que te esté sucediendo porque eres un ser humano, pero no te dejas arrastrar por ese bucle de emociones o pensamientos que en realidad, si te los dejas sentir, no duran más de 2 minutos. Esto es clave y es muy importante. Empieza a crear una nueva ruta neuronal en tu cerebro que te enseñan a tratarte de otra manera, no como vienes haciendo desde que eres pequeño. Esto es el autoestima para mí y este tomar acción es la clave, bajo mi punto de vista siempre, del autoconocimiento. Aún así, hay un montón de herramientas que puedes utilizar para autoconocerte, pues, no sé, como el eneagrama, la numerología, la astrología, y son herramientas buenísimas que sirven un montón y que te ayudan a conocer tu identidad, quién eres, cómo te comportas, cuáles son tus conflictos internos, pero son herramientas que sirven si luego tomas acción. Si no haces nada y te quedas tal y como estás, entonces no hay, según mi punto de vista, claro, no hay evolución posible, porque no estás enfrentándote a eso que te va a llevar a un cambio y por tanto a una evolución. Por ponerte un ejemplo, si estamos con el tema proyecto personal y tu proyecto es una relación de pareja
y en tu carta natal, por ponerte un ejemplo, hay te habla de tensión o de algún tipo de conflicto o algo con respecto a las relaciones en general, pues teniendo relaciones, cómo va a evolucionar, cómo va a autoconocerte, cómo vas a saber quién eres, cómo te comportas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te animo a dar pasitos, uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y así pues se hace el camino, ¿no? Entonces, como te decía, hay un montón de herramientas, pero que no son una varita mágica que te tocan y te dicen, tú a ti te pasa X, ya está, te lo soluciono. No, son herramientas de autoconocimiento, herramientas como un martillo, ¿no? Que la utiliza, qué bonito el martillo, pero lo utilizo para darle al clavo, ¿no? Pues lo mismo, hay que tomar acción, como con el martillo, tomar acción. Da miedo, claro, da un montón de miedo muchas veces, pero bueno, es que esa es la evolución, el crecimiento y hacer cosas que te dan cositas, pero bueno, tiras para adelante. Además, bueno, no sé tú, pero yo no he venido aquí a vivir a medias. Yo quiero vivir y experimentarlo todo, y a veces experimentarlo todo también es tomar acción, y a veces ese tomar acción también implica quedarte en silencio y tranquilo en casa, meditando, por ejemplo. Y a partir de aquí tengo que pedirte disculpas porque ha habido un pequeño fallo con el sonido y con la imagen, y entonces va a escuchar mi voz por un lado y la imagen por otra. Lo siento un montón, pero bueno, los grandes del desarrollo personal dicen que mejor hecho que perfecto. Así que voy a continuar con un trocito que me queda, con una parte que me queda por contarte, y terminamos el vídeo. Esto último que te quiero contar es que cuando tú deseas algo, lo que sea, un trabajo, una familia, una pareja, el proyecto que tú quieras, como hemos venido diciendo todo el vídeo, pues dicen que si aún no lo has conseguido, si aún no lo tienes, es porque aún no te has convertido en la persona necesaria para sostener ese deseo. Lo que decíamos antes, no nos sentimos suficientes, no nos sentimos capaces, porque hay que hacer el proceso, hay que crecer, hay que evolucionar y hay que ir dando pasitos para convertirte en esa persona capaz de sostener ese deseo. Es decir, hay que recorrer el camino, hay que saltar y hay que ir dando pasos. Y esos pasos al principio no los tienes claros, y eso también hace que creas que no eres suficiente, que no eres capaz. Todo eso, como hemos dicho antes, es miedo, porque los pasos no los tiene nadie. Ni siquiera el más valiente tiene los pasos para recorrer ese camino. Sin embargo, saltas y empiezan a aparecer esos pasos. Caminas y aparece otro paso. Caminas y aparece otro paso. Y así es como se hace el camino. Lo bonito de esto, y algo que a mí me ayudó un montón a entender cómo somos los seres humanos, a entenderme a mí misma, y que sigo aprendiendo un montón de esto, es que cuando tú llegas a tu deseo, cuando por fin lo consigues, después de recorrer ese camino del que hablábamos, es un camino en el que pues, te has caído, te has levantado, has seguido, te has conocido un montón y en definitiva te has convertido en otra persona. Era una persona completamente distinta a la que empezó ese camino. Entonces, si cuando empezaste eres una persona, ahora, por todo ese camino recorrido, eres otra. Por eso lo importante es ese proceso, ese conocimiento que te lleva en el camino, esa persona en la que te convierte al final. Cuando por fin consigues tu deseo, te pones muy contento y lo disfrutamos un montón y lo vivimos un montón y nos ponemos muy contentos en el sentido de sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hay una sensación interna, no sé si a ti te ha pasado, de ¿y ahora qué? ¿Esto por qué ocurre? Pues porque te has convertido en otra persona, o sea, no eres la misma persona que deseó eso que tienes ahora. Entonces, como no eres la misma persona, ahora deseas otra cosa que está detrás de ese camino nuevo que tienes que recorrer. O sea, que hay que empezar otra vez ese camino para conseguir ese otro nuevo deseo que ha aparecido en ti, que yo siento que nos lo dice nuestra propia alma, para evolucionar, crecer, etcétera, etcétera. Por eso los grandes del desarrollo nos hablan de que lo importante no es la meta, no es conseguir el objetivo, es el camino, es la persona en la que te conviertes hasta conseguir ese objetivo o esa meta. Por eso la evolución y el crecimiento es tan importante, porque si nos quedamos en la zona de confort y no pegamos el salto con un poquito de valentía, pues la vida no cambia y se convierte en una rutina tediosa donde enfermamos, nos entristecemos y no creamos nada nuevo.
Esto, queridos amigos, es la evolución, es la vida. A mí me parece fascinante y por eso el vídeo se llama así. Si tienes baja autoestima, enhorabuena, porque vas por muy buen camino. Ámate mucho. Chao.